Recording in progress. Buenas tardes, jóvenes. Fíjense, hemos esperado más de 10 minutos. Tenemos 20 participantes, 20 alumnos conectados. Vamos a iniciar la clase para cerrar con la teoría. Hasta aquí viene el examen final, jóvenes. Hasta aquí viene el desarrollo del curso. Prácticamente, tal como les dije, les decía que esta semana iba a terminar con la teoría y ya lo que veríamos las próximas clases serían ejercicios nada más referente a los últimos temas que hemos visto en la parte final, después del parcial para adelante. Entonces, les decía que la cuarta práctica calificada, la cuarta práctica, va a ser este jueves 9, el próximo jueves 9 de diciembre del 2021. Y los temas para esa práctica es una pregunta de transformador trifásico, ¿no? Una pregunta de transformador trifásico, dos preguntas de conversión, conversión parte 1, máquinas estáticas, conversión parte 2, máquinas rotativas, y una pregunta de arrollamiento, lo que estamos viendo hoy día, lo que vamos a terminar de ver hoy en la clase. Y también quedamos que el final, ustedes querían pasarlo al día jueves 23 de diciembre, ¿no es cierto? Joaquín, no sé si se encuentra Joaquín, está presente. Joaquín me pidió que... Sí, profesor, buenas tardes, me encuentro presente. Para el día, ¿se mantienen en esa posición? ¿Todos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, quedamos, voy a anotarlo acá, y el examen final. El examen final lo pasamos para el día jueves 23. Previa a las fiestas navideñas, ¿no es cierto? Previa a las fiestas navideñas. Bien. Entonces, con esas indicaciones vamos a iniciar la clase. Nos quedamos viendo un ejercicio, me parece, de arrollamientos, una aplicación de arrollamientos en máquinas rotativas. Entonces, ¿qué cosa es lo que vimos en la clase pasada? Fíjense, dijimos que toda máquina eléctrica rotativa tenía lo que se llama su rotor, tenía lo que conocíamos como rotor, ¿no es cierto? Y tiene su estator, pero entre rotor y estator hay un espacio de aire, llamado entrehierro. Ya tenemos el estator. Ahí está el estator. Entonces, este estator, fíjense, es una carcasa de fundición cilíndrica hueca, ¿no es cierto? Que en el caso de la máquina asíncrona o máquina de inducción, recibe la energía eléctrica de la parte del exterior, del concesionario. Y este rotor
este rotor que está acá es un rotor de cuerpo cilíndrico, ¿no es cierto? Que puede ser del tipo de rotor bobinado o de rotor en jaula. Y la aplicación que hacíamos era básicamente para el motor de rotor bobinado. Aquí teníamos las ranuras del rotor, en donde se alojaba el arrollamiento rotórico. Ahí está. Entonces, estas ranuras estaban aquí en el rotor y en estas ranuras se alojaban los bobinados o arrollamientos del devanado rotórico. Entonces, aquí el arrollamiento estaba conformado por espiras que estaban en forma de bobinas y las bobinas estaban conectadas formando grupos, ¿no? Grupos de bobinas. La espira tenía forma hexagonal, las bobinas tenían forma hexagonal y los grupos eran un conjunto de bobinas contiguas conectadas en serie, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la unidad fundamental del arrollamiento es la espira. Aquí tenemos una espira de forma hexagonal. Esta es una espira. ¿No? Un conjunto de espiras formaban una bobina. Y dijimos que el número máximo de espiras que conformaban una bobina era de 9 espiras, porque las ranuras tenían un determinado tamaño y no podíamos poner más de 9 espiras. Entonces, aquí tenemos la bobina, que era un conjunto de espiras. Estos eran los terminales de la bobina. Y teníamos grupos. Esta era una bobina. Que era un conjunto de espiras. Número de vueltas conectadas en serie de bobinas, de espiras que formaban una bobina. Y teníamos los grupos de bobinas. Teníamos los grupos de bobinas aquí, vamos a decir así. Tenemos esta bobina. Acá tenemos la primera espira con su principio, su final, principio 1, final 1', principio de esta bobina 2, final 2', principio de esta bobina 3, final 3'. ¿Qué cosa era un grupo de bobinas? Dijimos que un grupo de bobinas era un conjunto de bobinas conectadas en serie. El final de la primera bobina se conecta en serie con el
principio de la segunda bobina, el final de la segunda bobina se conecta en serie con el principio de la tercera bobina, y 1 es el principio del grupo y 3' es el final del grupo. 1, 3'. Profesor, entonces ese grupo, todo ese grupo va entre las dos mismas ranuras. ¿Cómo dices? Todo ese grupo de bobinas se ubica entre las mismas ranuras. No necesariamente. No, lo que sí vamos a ver es de que una espira, fíjate, una bobina, perdón, una bobina se va a conectar aquí. Una bobina va a estar aquí, fíjate, una bobina va a estar acá. Un lado de bobina va a estar acá y el otro lado de bobina va a estar acá. Esa bobina tiene forma hexagonal. Fíjate, esa bobina tiene forma hexagonal y está aquí entre esta espira, entre esta ranura y esta otra ranura. Este ángulo lo llamamos el ángulo tau. Este ángulo era el ángulo tau. ¿Qué cosa era el ángulo tau? Ese ángulo tau era el paso de bobina, vamos a decir así, que esta sea la ranura 1, y por decir hay varias ranuras acá, de tal manera que esta es la ranura 11. Entonces, este tau es el paso de bobina por el ángulo de ranura. Va a ser el paso de bobina, vamos a escribirlo mejor. Paso de bobina, no, por el ángulo de ranura. Ángulo de ranura. Para nuestro ejemplo en particular, que lo vamos a volver a escribir, fíjense, este paso, este tau, va a ser igual al paso de bobina, que es una bobina que va desde 1 hasta 11, por el ángulo de ranura, que es 360 grados, entre el número de ranuras. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, hasta 11. Pero como cada bobina parte la mitad de cada ranura, entre esta mitad ocupa un, que sí que va a ser 11 menos 1, 11 menos 1, por, si decimos que las ranuras son 36, si las ranuras son 36, decimos, aquí va a ser 360 entre 36, 360 grados entre 36, y esto nos da 10 acá, 11 menos 1 es 10, por 10 grados. 10 por 10 grados, y todo esto nos va a salir 10 por 10, 100 grados. Pues está. Entonces les decía que este grupo era un determinado número de bobinas contiguas conectadas en serie. Entonces me preguntaba el joven, ¿todos los grupos van a ocupar esta ranura? No, una bobina, una sola bobina ocupa una ranura, pero puede ocupar esta misma ranura otra bobina. Entonces, cuando dos lados de bobina ocupan una sola ranura, se dice bobina de doble capa o arrollamiento de doble capa. Cuando una ranura es ocupada por dos lados de bobina, se llama arrollamiento de doble capa. Entonces, este grupo también se simboliza de la siguiente manera. Aquí tengo la primera bobina con los terminales 1, 1'. Aquí tengo la segunda bobina con los terminales 2, 2', y tengo la tercera bobina
con los terminales 3, 3'. Entonces, hay que conectar en serie esas bobinas, ¿no? Se conecta en serie 1' con 2. 1' con 2. 2' con 3. Y D1 es el terminal del principio del grupo. Y 3' es el final del grupo. Esto mismo, fíjense, esto mismo equivale aquí a tener esta representación. Un solo rectangulito aquí que me indique que tengo aquí 1, 3'. Entonces, si la corriente, vamos a decir así, si la corriente está entrando por este punto, si la corriente está entrando por este punto, va a salir por acá, va a entrar por acá, va a salir por acá, va a entrar por acá, y va a salir por acá, y va a salir por 3'. ¿No es cierto? Cuando entra, así decimos, cuando la corriente entra al plano de la computadora, al plano de la pantalla de la computadora, cuando entra se simboliza por un aspa. Y cuando sale se simboliza por un puntito. Así. Cuando entra y cuando sale. Entonces aquí va a entrar por 1, va a salir por 1', va a entrar por 2, va a salir por 2', va a entrar por 3 y va a salir por 3'. Entra por 1, sale la corriente así y sale por 3'. Esto me va a servir cuando haga la distribución espacial del devanado estatórico para las 3 fases. R, S y T. Entonces, no necesariamente las 3 bobinas del grupo van a estar en esas ranuras 1-11. No, puede ser otra bobina. Pero cuando una ranura es ocupada por 2 lados de bobina, se llama arrollamiento de doble capa. Profesor, entonces bueno, esto que acaba de mostrar, el grupo estaría ubicado entre la ranura 1 y 3. ¿O estoy viendo mal? No. Lo que estoy dibujando es una bobina que está ubicada entre la ranura 1 y 11. Uno es el principio de la bobina 1. 1' es el final de la bobina 1. 2 es el principio de la bobina 2. 2' es el final de la bobina 2. 3 es el principio de la bobina 3. Y 3' es el final de la bobina 3. Ahorita vamos a ver la distribución de las ranuras. Fíjense en qué consistía el ejercicio que yo les planteé. Les decía, vamos a borrar. Se trataba de un motor asíncrono trifásico. Se trataba, así decimos, de un motor asíncrono trifásico que tenía un devanado imbricado entero. Motor asíncrono trifásico de rotor bobinado. No puede trabajarse con motores de jaula. Los motores de jaula no tienen arrollamiento en el rotor. Los motores de jaula están formados su rotor por flejes de acero al silicio cortocircuitadas.
de rotor, tiene que ser un motor asíncrono de rotor bobina. De 4 polos, de 4 polos, 220 voltios, 220 voltios, 60 Hz, que tiene las siguientes características, dijimos, ¿no? Longitud axial del núcleo, 0.4 metros. Longitud axial del núcleo, 0.4 metros. Diámetro exterior del rotor, 0.35 metros. 0.35 metros. Entre hierro, o sea, el espacio de aire entre rotor y estator, el entrehierro es de 0.5 milímetros. 0.5 milímetros, ¿no es cierto? Con el núcleo estatórico de 36 ranuras. El número de ranuras, 36, ¿no es cierto? Doble capa. Doble, ¿qué cosa quiere decir doble capa? Que en cada ranura hay 2 lados de bobina, hay 2 bobinas. Doble capa. Arrollamiento en doble capa, ¿no es cierto? Número de espiras por bobina, 5. Y el paso de bobina, es de 1 a 11. El paso de bobina es de 1 a 11 y la conexión es en estrella. Conexión en estrella. Ahí está. Entonces nos pedía dibujar la distribución espacial del devanado estatórico. La distribución espacial del devanado estatórico, ¿no? Entonces recurríamos a las fórmulas del devanado imbricado entero. El devanado era un devanado imbricado entero. Devanado imbricado imbricado entero. Entonces fíjense, así decimos. Vamos a repetir lo que vimos rápidamente la clase pasada. Me van a ayudar, van a participar, jóvenes, por favor. Si el número de ranuras es 36, fíjense, si el número de ranuras es 36, ¿no es cierto? Trifásico, quiere decir que el número de fases va a ser igual a 3, ¿no es cierto? Y nos dicen que es de doble capa, quiere decir que el número de ranuras va a ser igual al número de bobinas, y esto va a ser igual a 36. ¿Por qué razón? Porque nos dicen que es de doble capa. Es de doble capa. Quiere decir que en cada ranura hay 2 lados de bobina. Doble capa. ¿No es cierto? Y fíjense, el número de bobinas por grupo, esto hay que escribirlo porque es importante, número de bobinas por grupo, el número de bobinas por grupo va a ser igual al número de bobinas entre el número de polos
por el número de fases. ¿No es cierto? El número de polos es 4. El número de bobinas es 36. El número de polos es 4. Y el número de fases es 3. Quiere decir que 36 entre 12 es 3. Si el número de bobinas por grupo es 3, quiere decir que 3 bobinas forman un grupo. Por eso les decía aquí que la primera bobina, aquí tenemos a la segunda bobina y aquí tenemos a la tercera bobina. Este es el principio de la bobina 1, su final 1', principio de la bobina 2, su final 2', principio de la bobina 3, su final 3'. Entonces, ¿cómo se conectaba esas bobinas contiguas? Esas bobinas contiguas se conectan en serie. El final de la primera bobina con el principio de la bobina 2, el final de la segunda bobina con el principio de la bobina 3, y estos terminales eran los terminales del grupo. 1, 3'. Ahí está. 1, 3'. Entonces tengo el número de bobinas por grupo, tengo el número de ranuras igual al número de bobinas, tengo el número de polos, el número de fases. Calculo el paso de grupo. Delta era el paso del grupo. Delta era el paso del grupo, que era el número de ranuras entre el número de polos. El número de ranuras es 36. El número de polos es 4. 36 entre 4, 9. Y el paso de fase, para este arrollamiento trifásico, el paso de fase trifásico va a ser igual al número de ranuras, ¿no?, entre 3 veces el número de polos entre 2. El número de ranuras es 36. Y aquí tenemos 3 por 4 entre 2. Ya tenemos 36 entre 6, 6. Entonces, armamos el arrollamiento, ¿no es cierto? Empezamos con la fase R. ¿Qué digo? Tengo la fase R. La fase R. ¿Cuántos polos tiene la máquina? 4 polos. Quiere decir que tienen que haber 4 grupos con que cambien la corriente en forma alternada para que se formen los 4 polos. Entonces aquí voy a tener el primer grupo. Aquí tengo el segundo grupo. Aquí tengo el tercer grupo. Y aquí tengo el cuarto grupo. Son 4 polos, 4 cambios de corriente. 4 polos, 4 cambios de corriente. Entonces aquí, esta es la referencia. 1, 1'. Este va a ser 1, 1'. Como el paso de fase es 6 y el paso de grupo es 9, vamos a trabajar con el paso de grupo. Entre grupo y grupo, el paso de grupo, 9. 1 más 9, 10. ¿No es cierto? ¿Cuál sería el siguiente punto? ¿Quién me dice por el chat, por favor, o por el audio? Díganlo. 1 más 9, 10. 10 más 9, ¿cuánto sería? 19. Muy bien. A ver, participa, por favor. 19. ¿Aquí cuánto sería? 19 más 9. 28, profesor. 28. Para los primas. Aquí tengo 1'. Más 9,
No, acá es 3', ¿no? Acá me confundí, aquí es 3'. Aquí es 3'. Porque el grupo está acá, mire, 1, 3'. 1, 3'. Vamos a borrar acá. El grupo es el grupo fuente. Sale de acá. 1, 3', ¿no es cierto? Acá es 3'. 3' más 9, 1, 3, fíjense, es 1, 3'. 3' más 9, 12'. 12' más 9, 21'. 21' más 9, 30'. Entonces, como tienen que haber 4 cambios de corrientes, fíjense como tiene que haber 4 cambios de corriente, digo, aquí tengo corriente en un sentido, corriente en un sentido, corriente en sentido contrario, corriente en sentido contrario y corriente en sentido contrario. Ahí está. Entonces, para que esto ocurra, este punto, ¿a dónde se lleva? Al 10. Este punto que está saliendo por 3', se llevaría a 12', sale por 10, y por 10 se llevaría a 19, sale por 21', y esto sería hasta 30', saldría por 28, y aquí tendría la fase R, o sea que terminal, acá sería UX, del devanado interno de la máquina. Esa es la fase R. Ahora vamos a dibujar la fase S. Fase S. ¿Qué decimos? Fase S. Fase S. Aquí tengo, fíjense, este grupo. El primer grupo. El segundo grupo. El tercer grupo. Y el cuarto grupo. Ahí está. Entonces, como el paso de fase es 6, fíjense, el paso de fase es 6, esto será 1 más 6, 7. ¿Aquí cuánto sería? 3' más 6, 9'. 10 más 6, 16. 12' más 6, 18'. 19 más 6, 25. 21 más 6, 27'. 28 más 6, 34. Y 30 más 6, 36'. ¿No es cierto? ¿Cómo obtengo las conexiones, los 4 cambios de corriente para que se formen los 4 polos? Con las corrientes que tienen que ir en este sentido. En este sentido, hacia acá, en sentido contrario, en este sentido, hacia la derecha, en este sentido, hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo son las conexiones para obtener esas corrientes? De 9', ¿a dónde tendría que irse? ¿Quién me dice? De 9', ¿a dónde tendría que irse? A 18'.
a 18', muy bien, a 18. Sale por 16, se va a 25, sale por 27, tiene que irse a 36', y sale por 34. Ahí está. Esta es la fase S, o sea, este es Y, y este es V, ¿no es cierto? Y finalmente la fase T, la fase T, ¿qué decimos acá? Fase T. Queremos formar una máquina de 4 polos. Tendrá que haber 4 grupos con 4 cambios de corriente en total. Entonces tendremos acá el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, y aquí tengo el cuarto grupo. Entonces, a ver quién me dice cuánto es este puntito que está acá a la entrada. 13, profesor. 13, muy bien, 13. ¿Por qué? Porque 7 más 6, 13. El paso de fase es 6. 1 más 6, 7, 7 más 6, 3. Este puntito de aquí, ¿cuánto sería? 15'. 15'. Muy bien. Este puntito, 22. Este puntito, 24'. Hay que sumarle 6. Este puntito, 25 más 6, 31. 27 más 6, 33'. Y aquí hay que tener cuidado. Si este es 34, ¿cuánto será este punto que está acá? 34 más 6 llega a 35, 36 y no puede avanzar más, tiene que volver a contar. ¿Hasta cuánto llega? 3. 34, 35, 36, 4, 4. Aquí ya llegó al tope, tiene que volver a contar. ¿Cuánto sería? 6. Entonces, tiene que haber 4 cambios de corriente. Tiene que haber 4 cambios de corriente. Aquí tengo el primer grupo, la corriente en ese sentido. Aquí tiene que cambiar en sentido contrario. Aquí tiene que cambiar al sentido contrario. Y aquí en sentido contrario. Ahí está. Entonces hacemos las conexiones. ¿Qué decimos? De 15', ¿a dónde se va? De 15', ¿a dónde se va? Y me dice 24'. a 24'. Muy bien. De 15' se va a 24'. Sale por 22 y de 22 ¿a dónde se va? A 31, ¿no? Sale por 33' y ¿a dónde se va? A 6' y sale por 4. Este es X y Z y esta es la fase W. Ahí está. Hemos logrado, ¿qué cosa? Hacer el diagrama esquemático de esa conexión que es el rebanado imbricado entero. Ahora vamos a hacer la distribución espacial. Vamos a dibujar las 36 ranuras y vamos a ubicar bobina por bobina en todo el espacio tridimensional. Entonces voy a borrar acá para hacer eso. Aquí voy a borrar, acá necesito espacio. Voy a borrar acá.
Entonces, fíjense, voy a dibujar ese devanado espacial que está en el estator. Voy a dibujar aquí el estator de esa máquina. Me salió mal. Vamos a ver si lo hago con líneas punteadas. Ahí está. Lo separo en 4 cuadrantes. Ahí está. Acá voy a dibujar las 36 ranuras. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, fíjense, lo voy a enumerar. Tengo que enumerarlo. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Ahí está. Y tengo que dibujar el otro lado de bobina porque es de doble capa. Igual acá cuento 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá igual 1, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Ahí tengo las 36 ranuras. Entonces acá mucha atención. Ahora viene la enumeración de la otra capa. Como el paso de bobina, fíjense, acá está el paso de bobina es 1 a 11. Esta es la ranura 1, quiere decir que la ranura 11 está acá. Aquí vamos a empezar con la numeración en 11, en su paralelo a 11, iniciamos con 1'. Aquí lo vamos a iniciar, repito, aquí en 11, como el paso es de 1 a 11, lo iniciamos con 1'. 1'. Aquí va a ser 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 10', 11', 12', 13', 14', 15', 16', 17'. Aquí va a ser 18', 19', 20', 21', 22', 23', 24', 25', 26', 27', 28', 29', 30', 31', 32', 33', 34', 35', y 36'. Ahí está. Entonces, fíjense, usted tiene su inicial, que está bien detallado, 1, 3'. ¿Cómo es con 1, 3'? Con 1, 3, 1, el primer grupo. El primer grupo está así, ¿no? Aquí tengo la primera bobina. Aquí tengo la segunda bobina. Y aquí tengo la tercera bobina, ¿no? Esto es 1, 1', esto es 2, 2', esto es 3, esto es 3'. Entonces, hay que conectar en serie esas bobinas, ¿no? 1' con 2, no se olviden, 1' con 2, 2' con 3, y 1 es el principio del grupo, y 3' es el final. Repito, esto es 1, 3'. Detallado. ¿No es cierto? Entonces, a ver, voy a empezar con esa fase R. ¿No? Y lo voy a hacer con plumón, con lapicero de color rojo. De 1, ¿a dónde va? Entra por 1 y ¿por dónde sale? Entra por 1 y ¿por dónde sale? Sale por 1'. Repito, lo que entra al plano de la computadora, lo que entra es un aspa. Lo que entra. Y lo que sale del plano de la computadora es un punto. Lo que sale. Entonces, ¿qué digo acá? Entra por 1. Aquí. Un aspa. ¿Qué fase es? La fase U.
De aquí decimos, esta es la fase 1. Entra por 1 y ¿por dónde sale? Sale por 1'. Aquí está 1'. Puntito acá. Entra por 2, ojo, entra por 2, aspa en 2. ¿Y por dónde sale? Sale por 2'. Sale por 2'. Ahí está. Entra por 3, acá está, entra por 3 y sale por 3'. Sale por 3'. Ahí está. Ahí tengo. Entra por 1, sale por 1'. Entra por 2, sale por 2'. Entra por 3, sale por 3'. ¿Está claro hasta ahí para todos? De 3', ¿a dónde se va? De 3', sale por 3' y entra por 12'. Ojo, entra por 12'. Sale por 3' y entra por 12'. Entra acá aspa en 12'. Sale por 3', y se va y entra por 12'. Entra por 12', sale por 12. Sale por 12. Ahí está. Entra por 11', entra por 11', ¿y por dónde sale? Sale por 11. Entra por 10', entra por 10', ¿y por dónde sale? Sale por 10. Ahí está. Sale por 10. Aquí está saliendo por 10. ¿No es cierto? Y de 10 sale por 10, ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra? Por 19. ¿Dónde está 19? Acá está. Entra por 19. Acá, el aspa que en 19. Aspa en 19. Repito, sale por 10 y entra por 19. Sale por 10 y entra por 19. Y va a crecer. Está entrando por 19, que dice que sale por 19'. Sale por 19'. Acá está 19'. Entra por 20. Entra por 20. ¿Y por dónde sale? Por 20'. Ahí está. Sale por 21. Entra por 21. Entra por 21 y sale por 21'. Sale por 21. Ahí está saliendo por 21'. Acá está por 21'. De 21', sale por 21', ¿y por dónde entra? ¿Por dónde entra? Sale por 21' y entra por 30. Aquí está entrando por 30, sí. Aquí está entrando por 30. Por 30'. Está entrando sale por 21' y está entrando por 30'. 30' está acá. Por acá está entrando. Por 30'. ¿No? Está saliendo por 21' y está entrando por 30'. Sale por 21 y se va y entra por 30'. Y va a disminuir. ¿No? Está entrando por 30', quiere decir que sale por 30. ¿Dónde está 30? Acá está, sale por 30. ¿No? Entra por 29'. Y sale por 29. Entra por 28'. Y sale por 28. Y acá llega a la fase X. Ahí está. Tengo esa conexión. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Pues la ubicación de la primera ranura Es la referencial. puede ser en cualquier lugar.
cualquier posición. Traten de o- hacerlo como lo estoy haciendo yo para que no se confunda. Ah, Es la mejor referencia la que he tomado. Profe, profesor, Ok. Sí. una consulta, ¿y si hiciera la enumeración en sentido horario, afectaría en algo? ¿O así siempre debe ser como está Debe enumerando? ser en este sentido, jóvenes, en sentido anteoral. Ya. Bien, pasamos a la fase S entonces. Pasamos a la fase S. ¿Qué decimos con la fase S? Fíjense qué decimos con la fase S. Entra por 7. Aquí está entrando por 7. Entra por 7. Aquí es V. Entra por 7. Sale por 7 prima. ¿No es cierto? Entra por 8. Entra por 8. Sale por 8 prima. Entra por 9. Entra por 9. Y sale por 9 prima. Ahí está. De 9 prima sale por 9 prima. ¿Y a dónde se va? A 18 prima. O sea, aquí sí que entra por 18 prima. Entra por 18 prima. Entra por 18. Repito, sale por 9 prima y entra por 18. Se sale por acá, sale por 9 prima y entra por 18 prima. Ahí está. Entra por 18 prima. Sale por 18, ¿no es cierto? Sale por 18. ¿Dónde está 18? Está acá. Sale por 18. ¿No? Entra por 17 prima. Sale por 17. Entra por 16 prima y sale por 16. ¿No es cierto? Sale por 16 y entra por 25. Sale por 16 y entra por 25. Por acá. Entra por 25. Sale por 16 y entra por 25. Y aumenta. Entra por 25, quiere decir que sale por 25 prima. Sale por 25 prima. ¿No? Profesor, una consulta. Cuando sea de capa simple, ¿va a haber alguna diferencia en el procedimiento? Claro, una sola capa. Una sola capa. Una, ya no dos, sino una sola. Porque tenemos que cada ranura va a ser ocupada por un solo lado de bobina. Solamente uno de estos nada más queda. Entonces decíamos, sale por 16, entra por 25. Entra por 25, sale por 25 prima, ¿no es cierto? Entra por 26, entra por 26, sale por 26 prima, entra por 27, sale por 27 prima, y de 27 prima, ¿dónde entra? A 36. Sale por 27 prima y entra por 36 prima. Ahí está. Por 36 prima. ¿No? Sale por 27 y entra 27 prima y entra por 36 prima. Acá se va. Ahí está. Entra por 36 prima, sale por 37. Sale por 30. ¿Dónde está 37? Aquí está 33, 34, 35, 30. Entra por, repito, sale por 27 prima y entra por 36 prima. Sale por 36, sale por 36,
entra por 35', sale por 35, entra por 34', sale por 34. Y de 34 se va a la fase Y. Ahí está. Y luego nos falta armar la última fase. La fase T. ¿Qué dice la fase T? Entra por 13, fíjense. Entra por 13. Entra por, ¿dónde está 13? 13 está acá. Entra por 13. ¿Qué fase es? La fase T, la fase W. Aquí está W. ¿No es cierto? Entra por 13, sale por 13'. Sale por 13'. Ahí está 13'. Entra por 14, entra por 14, sale por 14'. Entra por 15, ¿y por dónde sale? Por 15'. Ahí está. De 15' va a 24'. Quiere decir que sale por 15' y entra por 24'. Entra por 24. Repito, sale de 15' y entra por 24. Sale de 15' y entra por 24'. Ahí está. Entra por 24' y sale por 24. Ahí está. Entra por, a ver, decimos acá, de 15', entra por 24'. Entra por 24', sale por 24, sale por 24, entra por 23', entra por 23', sale por 23, sale por 23, entra por 22' y sale por 22. Ahí está, sale por 22. Y de 22 se va a 31. Fíjense, de 22 se va a 30. Entra por 31. Entra por 31. Ahí está. No, repito, sale de 22 y entra por 31. Sale de 22 y se va a 31. Entra por 31, sale por 31'. Sale por 31'. Entra por 32. Entra por 32. Sale por 32'. Entra por 33. Sale por 33'. Ahí está. Y de 33' se va a 6', ¿no? Entra por 6'. Entra por 6'. ¿De dónde? De 33', de acá, entra por 6. De 33', se va y entra por 6', ¿no? De 33', entra por 6'. Sale por 6, sale por 6, entra por 5', sale por 5, entra por 4', y sale por 4. Y aquí forma este punto Z. Entonces aquí, una vez que tenemos terminado el devanado espacial, podemos conectarlo en estrella o en triángulo. ¿Cómo sería una conexión en estrella? Formando aquí el neutro. Podemos formar este X con este Y, ¿no es cierto? Y este Y conectado acá con Z. Por decir un ejemplo, pero lo puedo conectar también en delta, ¿no es cierto? El estator. Así se forma el devanado imbricado entero. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Está claro, jóvenes? Respecto a lo de capa simple,
Para el Solo tema de la- tendría, solo el número, en capa simple, el número de bobinas es igual al número de ranuras sobre 2. Ya el número de bobinas no sería 36, sino sería 18. no, mi consulta es Cambiaría, para el número de bobinas por grupo sería 18 entre 6, 3. 18 entre 4 por 3, entre 12. Sería un número fraccionario. No, no podrías, tendría que darte un problema específico para capa simple. Pero desde ya te digo que en capa simple solamente trabajas con uno de estos nada más. No dos, no dobles, sino uno de estos. sería, Porque aquí estás viendo que en cada ranura hay 2 lados de bobina. sí. Las bobinas entrarían, por ejemplo, en 1 y en 2. Este problema no se puede llevar a capa simple, ya te he dicho, porque el número de grupos sale fraccionario. El número de grupos es igual al número de bobinas entre el número de polos por el número de fases. Si sería 18 entre 12, 18 entre 12, ¿cuánto es? 18 entre 12 te da un número fraccionario. 18 entre 12 te dan 1.5. Tendría que darte un problema formulado para capa simple. Un par de minutos, por favor, jóvenes. Un ratito voy a los servicios, un ratito. Padre. Oli. Ya. Solamente es para dejarte. Ya. Anthony, ¿no está? ¿Te ves hoy? Sí, está bueno.
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Vamos a pasar a la parte B de la pregunta, donde dice calcular el número efectivo de vueltas por fase, ¿no? Vamos a calcular el número efectivo de vueltas por fase. ¿Se entendió, no es cierto, jóvenes, el procedimiento? Confirmen si se entendió, por favor. Teo Franklin me dice que sí. Hidalgo Andrés también. Chamorro Winner también. Ok, gracias, joven. Entonces, vamos a calcular el número efectivo de vueltas por fase. Voy a borrar. Entonces, fíjense. El número efectivo de vueltas por fase lo voy a denotar por N sub F, así. N sub F. Número efectivo de vueltas por fase. Número efectivo de vueltas
de vueltas por fase. ¿No? El número efectivo de vueltas por fase, ¿por qué fórmula va a estar dada? El número efectivo de vueltas por fase va a estar dada por el producto del número de polos, ¿no es cierto?, por el número de bobinas por grupo, por el número de espiras por bobina, ¿no? Y por el factor de distribución y por el factor de paso. Factor de distribución y factor de paso. Estos factores de distribución y factor de paso toma en cuenta justamente la presencia de las ranuras a lo largo de la periferia del núcleo estatórico, si es que estamos calculando el número efectivo de vueltas del estator, ¿no? O del rotor, porque este factor de distribución es un número menor que 1, ¿no es cierto?, mayor que 0, menor que 1, que toma en cuenta esa distribución, que no es una distribución a lo largo de la continua, a lo largo de los 360 grados, sino que está formada por ranuras distribuidas en la periferia del núcleo estatórico o núcleo rotórico. Entonces, el número de bobinas por grupo, fíjense, el número de bobinas por grupo es 3 para este ejercicio, ¿no es cierto? El número de espiras por bobina, el número de espiras por bobina es dato y nos dicen que es igual a 5. Es igual a 5, ¿no es cierto? Y el número de polos es 4. El número de polos es 4. Ahí está. Entonces, fíjense, gamma es el ángulo de ranura. Gamma es el ángulo de ranura, que va a ser 360 grados entre el número de ranuras, que es 36. O sea, ¿cuánto va a ser el ángulo de ranura? Va a ser 10 grados. Va a ser 10 grados. ¿No es cierto? Gamma prima es el ángulo magnético que va a ser igual a gamma, que es el ángulo de ranura, por el número de pares de polos, por P medios. ¿No es cierto? Y esto va a ser igual a gamma, que es 10 grados por P medios, por 4 entre 2. 10 por 2, 20 grados. 20 grados. Ya saben, P es el número de polos, M es el número de bobinas por grupo, N sub B es el número de espiras por bobina. Entonces, el factor de distribución, ojo, el factor de distribución es un factor que toma en cuenta justamente esa distribución no continua del arrollamiento que está distribuido en las ranuras del estator o rotor. Ese factor de distribución, ¿a qué va a ser igual? Ese factor de distribución va a tener la siguiente expresión. Va a ser el seno, así decimos, va a ser el seno de M gamma prima medios, seno de M gamma prima medios entre M seno de gamma prima medios, seno
O sea, va a ser aquí el seno M, el número de bobinas por grupo es 3. Gamma prima es 20 grados. Va a ser acá 20 grados entre 2 entre M, que es 3, por el seno de gamma prima medios, o sea, 20 entre 2, 20 grados entre 2. Y esto, si lo evalúan bien, le va a salir aproximadamente 0.959. 0.959, con 3 decimales siempre. Luego, ¿qué más sabemos? Sabemos que tau, fíjense, tau, ese tau que siempre le he estado dibujando, es el paso de bobina por el ángulo de ranura. O sea, el paso de bobina es de 1 a 11 por el ángulo de ranura, que es 360 grados entre el número de ranuras, que es 36. Ahí está. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? 11 menos 1. Esto va a ser igual a 11 menos 1 por 10 grados. O sea, va a ser igual a 10 por 10 grados. ¿Cuánto le sale eso? Eso le sale 10 por 10, 100 grados. Ahí está. ¿No? Ese es el ángulo tau. Tau prima va a ser igual a tau por el número de pares de polos, por P medio. Entonces, tau va a ser 100 grados por P medios. P medios es 4 entre 2. O sea, 100 por 2, 200 grados. Ahí está. Entonces, el factor de paso, que también toma en cuenta la distribución no continua a lo largo de los 360 grados, no continua a lo largo del alargamiento, ya sea estatórico o rotórico, entonces va a estar dada por esta focal. El factor de paso va a ser igual. El factor de paso va a ser igual al seno de tau prima entre 2. O sea, va a ser igual al seno de 200 grados entre 2. O sea, ¿cuánto? 0.985. 0.985. Repito, este caso P es el factor de paso
Y este caso D es el factor de distribución. Factor de distribución. Factor de paso y factor de distribución. Luego, el número efectivo de vueltas por fase, fíjense, el número efectivo de vueltas por fase del devanado estatórico, ¿a qué va a ser igual? Al número de polos. ¿Pero cuánto es el número de polos? 4. Ahí está. El número de polos es 4. Por el número de bobinas por grupo. ¿Cuánto es el número de bobinas por grupo? 3. Número de bobinas por grupo, 3. Por el número de espiras por bobina, 5. El número de espiras por bobina, 5. Por el factor de distribución, que le ha salido 0.959. Aquí tenemos 0.959 por el factor de paso. El factor de paso es 0.985. 0.985. Ahí está. Quiere decir que este número efectivo de vueltas por fase, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, aproximadamente igual a 56.71. ¿Qué cosa? Espiras por fase. Espiras por... Como el número de espiras no puede ser un número fraccionario, lo redondeamos a 57 espiras. Aproximadamente 57. ¿Preguntas, dudas hasta acá, jóvenes? No se olviden, este es tau prima, que es tau por P medios. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto, jóvenes? Profesor, disculpe, ¿qué indicaba el número efectivo de vueltas por fase? El número efectivo de vueltas por fase, porque en un transformador, fíjense, en un transformador, ¿qué tenemos? En un transformador, fíjense, tenemos el número de espiras del primario, ¿no es cierto? N1, y aquí tenemos el secundario, que es N2. Entonces, la relación de transformación en un transformador es simplemente el número de vueltas del número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Pero en una máquina rotativa tenemos acá el rotor, ¿no es cierto?, con su devanado. Tenemos aquí el estator con su propio devanado. ¿No es cierto? Pero es una máquina rotativa, ¿no? Esto representado también se aparece al circuito equivalente transformador, pero
¿qué pasa? En su modelo matemático tenemos acá por fase el circuito equivalente al estator, ¿no? De N1 vueltas, tenemos acá el número de espiras del rotor, que siempre está en cortocircuito en una máquina asíncrona, ¿no es cierto? Entonces, la relación de transformación va a ser igual al número de vueltas del estator por ese factor de distribución, por ese factor de paso del estator, ¿entre qué? Entre el número de vueltas del rotor por ese factor de distribución, por ese factor de paso, pero del rotor. Ya no va a ser, como en este caso, transformador, simplemente el número de espiras del primario entre el número de espiras secundario. En la máquina rotativa tenemos que tomar en cuenta el factor de paso y el factor de... ¿Por qué? Porque los arrollamientos están a lo largo de las ranuras de los 360 grados, ya sea del devanado estatórico y del devanado rotórico. ¿Me dejo entender? En otras palabras, este número efectivo del estator es 57 vueltas o espiras, vueltas por fase. Vueltas por fase del estator. No sé si me dejé explicar quién hizo la pregunta. Jóvenes, con este tema hemos terminado todo lo que va a venir en el curso de Máquinas Eléctricas 1 en este ciclo 2021-2. Hasta aquí va a llegar el examen final y también el examen sustitutorio para los que entren en el examen sustitutorio. Lo que vamos a ver en las siguientes clases es un avance de lo que van a ver en máquinas rotativas y vamos a empezar viendo la máquina asíncrona o máquina de inducción, pero esto no le va a servir como cultura general y tal vez para que tengan un conocimiento más amplio de esta parte de máquinas de arrollamientos en máquinas rotativas de corriente alterna. Entonces, para las próximas clases, jóvenes, por favor, que tenemos el día martes, vamos a hacer simplemente 1 hora y media, 2 horas, porque ya no voy a estar acá en el Perú, jóvenes, voy a viajar, les dije que iba a viajar y justamente les dije que iba a acabar en esta semana la teoría y así lo he cumplido. Ya lo que veríamos más adelante serían problemas y un avance de la máquina de inducción o máquina asíncrona. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No se olviden, jóvenes, la cuarta práctica calificada es el próximo jueves 9, como hoy día, jueves 9 de 16 a 18. Y estamos quedando que el examen final va a ser el día jueves 23 de diciembre del 2021 en el horario normal de 4 a 6. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, al respecto? Profe, Sí. profesor, respecto al solucionario de la tercera práctica, subió un archivo al Moodle, pero es el mismo examen, no es el solucionario. Están las preguntas nada más. ¿No está el solucionario? No, o sea, A el ver. archivo que subió con ese nombre son de las preguntas. A ver, voy a volver a subir el solucionario. De repente se me ha escapado. Inmediatamente, ahorita lo subo, jóvenes. Gracias por avisar. Lo voy a subir en la semana 13 que estamos hoy día.
Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo martes a las 10. Gracias, jóvenes. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Gracias. Tenemos 23 Gracias, participantes. Gerardo. Gracias. Nos vemos.